posible convertir el miedo en un plan de acción? Es decir, ¿podemos hacer que el miedo nos hable pero no nos condicione? Bueno, pues hoy quería hablar de esta gestión del miedo. Y es que todos sentimos miedo o hemos tenido miedo en algún momento de nuestra vida, pero lo importante es que nuestra determinación para superarlo sea mayor que ese miedo, y eso es lo que nos va a hacer que demos ese pasito adelante. El miedo es una emoción, y yo creo que es una emoción incomprendida, porque ¿qué sabemos realmente del miedo? Siempre lo juzgamos como algo malo, como un freno, como algo que nos paraliza, que nos genera miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, pero también el miedo lo podemos ver como una oportunidad de crecimiento y como una oportunidad de cambio que nos está indicando el camino hacia el cual debemos ir. ¿Y qué es en realidad el miedo? Pues sabemos que el miedo es una emoción, que la incertidumbre es la que alimenta ese miedo. Para Albert Espinosa, que es un famoso escritor aquí español, dice que el miedo es una duda no resuelta, ¿no? Igual que tenemos pues un sistema digestivo respiratorio, pues tenemos un sistema emocional. Hoy en día se dice que tenemos 6 emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, la sorpresa, el miedo, la ira o la rabia y el asco. Ya en la antigüedad los griegos hablaban de estas emociones, y entre ellas de la emoción del miedo, ¿no? La emoción del miedo surgió de una infidelidad mitológica entre el dios de la guerra y la diosa del amor, con lo cual el miedo y el amor siempre estaban y siempre han estado muy relacionados y muy unidos. Ya los griegos identificaron estas 3 formas de las que ya te he hablado en otros vídeos del miedo, ¿no? Que es esta lucha, esta huida o esta parálisis, ¿no? Quedarnos ahí congelado, que serían las 3 formas en las que se manifiesta el miedo. El miedo tiene una función, como todas las emociones siempre tiene una función, nos da una información y siempre nos avisa de algo, y hay que escucharlo cuando es real y no cuando tiene razón, ¿no? Porque todas las emociones, ya te digo, y el miedo es una de ellas, tienen una información, una intención positiva, y en el caso del miedo es la de avisarnos de un posible peligro, ¿no? El miedo es nuestra alarma que nos hace parar y pensar. El problema es que hoy en día estamos gestionando los miedos de hoy con esos mecanismos de ayer de nuestro cerebro, y la verdad es que pues ahora han cambiado, ¿no? Antiguamente, pues en la época del Paleolítico, cuando estábamos ahí en las cavernas, había que luchar, digamos, por esas necesidades básicas que no teníamos cubiertas, como el agua, la comida. Lo que pasa es que ahora en día pues tenemos esas necesidades básicas cubiertas y tenemos otras necesidades, digamos, más espirituales, ¿no? Queremos ser más felices, queremos tener un propósito de vida, vivir en plenitud. Entonces esto ha generado que aparezcan otros tipos de miedos, que ya no son esos miedos de supervivencia, sino unos miedos, digamos, como más psicológicos, ¿no? Ya hay que gestionar el miedo, ¿no? de otra forma, porque ahora ya el miedo tiene que ver más con una manera de sentir, ¿no? Cómo nos desenvolvemos en la vida hoy en día, ¿no? Uno de nuestros errores, que yo creo que esto lo cometemos todos, es que vemos el miedo como un enemigo, ¿no? Y yo digo que no hay que ver el miedo como un enemigo, sino como un compañero de vida, un compañero que nos va a acompañar a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque si lo vemos como un enemigo, ¿qué hace un enemigo? Pues un enemigo busca perjudicarnos, no nos escucha, no hay diálogo, decide solo él y luchamos porque no queremos que esté ahí, porque queremos que desaparezca. Pero sin embargo, un compañero pues busca el beneficio común, colabora y comparte con nosotros, decide en función de nuestras circunstancias y se le acepta en nuestra vida y se le escucha. Ya no luchamos contra él ni deseamos que se vaya. Entonces es cambiar un poco la perspectiva de ver al miedo no como un enemigo, sino como un compañero de vida. Entonces escuchar al miedo y tomar decisiones nosotros, porque nosotros somos los que tomamos decisiones, y no hacer que ese miedo decida por nosotros. Y es que cuando cambiamos esa perspectiva ya de ver al miedo no como un enemigo, sino un compañero de vida, como alguien que nos quiere proteger y que nos quiere proteger de algo malo, pues ya no vamos a llevar ese miedo por delante, porque si le llevamos por delante, entonces el miedo va a decidir por nosotros y no vamos a ser libres. Si llevamos al miedo por detrás, ¿qué va a pasar? Pues que no nos va a avisar, y entonces vamos a ser unos temerarios y unos intrépidos. Y si lo llevamos de lado, de la mano, entonces es cuando lo llevamos como compañero. Entonces cuando surgen esas alarmas en el cuerpo, pues nosotros vamos a ver si tienen sentido o no, y en función de eso decidimos. Siempre el miedo nos avisa, pero nosotros decidimos si eso que nos avisa pues es real y tenemos que hacerlo caso. Porque hay 2 miedos, los miedos reales y los miedos irreales. Los miedos reales son cuando existe pues un peligro sobre nuestra integridad física, hay una amenaza real. En ese caso el tamaño de la amenaza es igual que el tamaño de cómo respondemos
esperamos nosotros de nuestra respuesta, pero luego están los miedos irreales, que son esos pensamientos fruto de un pensamiento catastrófico, distorsionado, y ya el tamaño de la amenaza es inferior a la respuesta que nosotros proporcionamos. Como siempre sabes, hay esta frase de que el 95% de nuestros miedos y preocupaciones en el día a día nunca llegan a materializarse, nunca llegan a suceder. Por eso no podemos tener miedo al miedo. El miedo nos está avisando y hay a veces hay que hacerle caso, pero hay otras veces en que no. Por eso no hay que temerlo, sino más bien hay que escucharlo y ver si, y racionalizarlo, ver si es verdad, si hay que hacerle caso, si ese peligro es real. Entonces, una vez que te he dicho esto, vamos a ver cómo convertimos ese miedo en un plan de acción. Para ello te voy a dar 6 pasos de cómo hacerlo. El primero sería reconocer el miedo, ¿no? Pero reconocerlo, digamos, aterrizarlo, plasmarlo. ¿Cuál es el miedo concreto que tengo, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. Si yo tengo miedo, pues tengo miedo. Entonces, ¿qué es lo que realmente me da miedo? Una vez que conocemos a lo que le tenemos miedo, realmente, entonces ya vamos a conseguir ese objetivo de nuestro plan de acción. El segundo paso sería identificar las señales en el cuerpo. Como sabemos, el miedo genera una serie de cambios en nuestro cuerpo que se pueden ver en 3 niveles. A nivel de pensamientos, qué es lo que estoy pensando, cómo me hablo, qué me digo, a nivel de conductas, qué acciones estoy tomando, y a nivel de reacciones o cambios fisiológicos en el cuerpo, dónde lo siento, en qué parte estoy sintiendo esa emoción. Luego esto también es importante. El tercer paso es encontrar el para qué, encontrar tu motivo, tu motor. Como siempre te digo, esto te va a valer para tomar acciones, ¿no? Es esta frase de soñar en grande pero actuar en pequeño, ¿no? Tiene que ser un para qué tuyo propio, que proceda de tu ser, y tiene que estar muy relacionado con las expectativas y lo que quieras conseguir, ¿no? Para afrontar ese miedo. El cuarto paso sería como hacerle una entrevista al miedo, ¿no? El miedo solo siempre nos va a decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pero nosotros tenemos muchas más preguntas que hacerle. ¿Qué me da miedo? ¿De qué me está alertando? ¿A qué es debido ese miedo? ¿Pueden ser esas consecuencias que me está diciendo el miedo reales? ¿Cuáles van a ser las consecuencias si llevo a cabo esa acción o decisión? ¿Tengo toda la información disponible a mi alcance? ¿Este miedo es real o es irreal? ¿Merece la pena el resultado que supone asumir ese riesgo? Una vez que respondemos a todas estas preguntas, pues ya nos damos cuenta de que tenemos ese plan de acción y se va a disminuir, ¿no?, esa intensidad del miedo. El quinto paso sería el decidir, tomar una decisión. Y es que, como siempre te digo, solo se equivocan las personas que toman decisiones y que deciden. Lo que hay que tomar en la vida es tomar decisiones. Duele más la incertidumbre del miedo que el hecho de tomar una decisión, ¿no? De ser valiente y decir, sí, voy a hacerlo, ¿no? Una vez que hemos analizado esa situación con más perspectiva, pues ya tenemos que tomar una decisión firme, una decisión rápida, porque aplazar las cosas tan solo nos va a generar más angustia y más ansiedad. Siempre digo que si quieres triunfar en algo, conseguir algo, tienes que tener el coraje de pasar a la acción a pesar del miedo, hacerlo a pesar del miedo, porque el miedo es un aliado del fracaso, mientras que el coraje y esa determinación son aliados del éxito. Y por último, el sexto paso ya es actuar, ¿no? Dar ese paso adelante. Ningún miedo se supera solo pensando desde la parte intelectual. Hay que tomar acción, pasar a la práctica, a la experiencia, demostrártelo de forma empírica, ver qué pasa y sentir ese miedo, atravesar ese miedo, ¿no? Dejar atrás esa fase de pensar y comenzar a hacer esa fase de hacer, de que esas sensaciones y ese miedo que tú tenías, esos pensamientos, a ver si se materializan en la realidad o no. Siempre nos enfrentamos y superamos nuestros miedos cuando tenemos esa determinación y esa motivación para ya no aplazar más decisiones y pasar a la acción. Y eso se hace cuando nos damos cuenta de que las consecuencias de no hacer aquello que tememos son mucho peores que las consecuencias de en realidad llevarlo a cabo, ¿no? Por eso, para liberarnos de esos absurdos miedos que tenemos ahí en nuestra cabeza, pues la única forma es enfrentarnos a ellos, ¿no? En la realidad, en nuestro día a día y de forma empírica, ¿no? Una vez que gestionas así el miedo y ya lo pasas a este plan de acción, pues te vas a dar cuenta que el miedo es una emoción que te va a hacer inmensamente libre si has sabido gestionarla. Te va a hacer libre de sentir, de pensar, de hacer lo que quieres, dar rienda libre a tu autenticidad, ¿no? El miedo nos avisa, pero nosotros decidimos siempre lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para que nuestra determinación sea más fuerte que ese miedo que sentimos. El miedo nos va a llegar a fortalecer y puede ser ese motor de cambio que necesitamos y que a veces nos está señalando ese camino hacia el cual debemos ir. Nos fortalecemos porque nos hacemos más dueños de nuestros actos y somos capaces
capaces de avanzar, de sentir esa emoción y aún así avanzar, ¿no? Nos damos cuenta de que nosotros decidimos y no es nuestro miedo el que decide por nosotros, ¿no? Y como siempre te digo, no puedes olvidar que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo, que tú tienes ese poder de seguir alimentando y nutriendo tus miedos o no, o romperlos, y cuando los rompes y pasas a la acción vas a ver que los resultados son inmediatos y que te vas a sentir libre, ¿no? Y lleno de fuerza y de libertad para afrontar esos miedos. Bueno, pues hasta aquí lo que te quería contar en este vídeo de hoy, de convertir ese miedo en un plan de acción que te indique el camino hacia el cual debes ir. Te dejo con una cinta de Tagore que dice así: no importa lo que sintamos o pensemos, no importan nuestros dotes potenciales o talentos, solo la acción les da vida. Entendemos conceptos como el compromiso y el amor, pero en realidad saber es hacer. No se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua. Bueno, muchas gracias si has visto el vídeo hasta aquí. Si te gusta la información, pues suscríbete y nos vemos en próximo vídeo. Muchas gracias.